Buenas tardes tengan todos ustedes. Por ahí, para mí es un honor y es un gusto que pueda tener la oportunidad de compartirles el día de hoy. Esperando que allí en casita todo esté bien, que estén bien de salud sobre todo y que durante ese tiempo pues puedan ustedes estar tranquilos a pesar de todo, ¿no? Esperando que lo que vamos a ver el día de hoy también pueda serles de aliento en muchos sentidos por todo lo que estamos viviendo hoy en día, ¿ok? Por ahí quisiera que abrieran sus Biblias de favor en el capítulo 11 de Juan. Por ahí hemos estado avanzando poquito a poquito en todas estas predicaciones a lo largo del libro de Juan. Y ya llegamos a este capítulo 11, ya. Dieron unos hombres, al fin ya llegamos. Excelente, sí. Ya falta lo bueno, ¿no? Como dicen. Entonces, vamos a empezar en Juan capítulo 11, que fue donde nos quedamos la semana pasada. Versículo 1. Solamente antes de leerlo, vamos a hacer un pequeño resumen para entender y recapitular todo lo que hemos estado viendo para arrancar este capítulo 11. ¿Qué es lo que nos quiere decir el Señor con esto? ¿Ok? Entonces, durante los primeros 10 capítulos anteriores, obviamente no se los va a predicar ahorita, ya podrán ver nuestro canal de YouTube, ahí donde se están cargando las predicaciones, puedan ver los mensajes anteriores y poder repasarlos. Durante esos capítulos anteriores vimos, el Señor ya ha venido compartiendo el mensaje, el Evangelio, prácticamente 3 años ya. Si llegamos a este capítulo 11, literal ya estamos a unas cuantas semanas o días de aquella paz con la cual el Señor iba a ser entregado. Pero durante estos 3 años el Señor había compartido su mensaje en todo Israel. Ustedes pueden ver todos sus viajes de dónde se fue moviendo, llegando hasta las partes más nortes, por Samaria y Galilea, y confirmándoles por medio de las escrituras, de las palabras de Juan el Bautista, aún de las señales y milagros que él hacía, confirmándoles el mensaje de la salvación, no dejando dudas en cuanto a quién era él. Y por lo menos afirmando él de manera clara una y otra vez que era lo que él venía a cumplir. Ya vimos en capítulos anteriores que los judíos estaban buscando nada más la oportunidad para deshacerse de él, y aún en el capítulo anterior, si pueden recordar la semana pasada, pues querían echarle mano y querían acabar de una vez por todas con él. Pero la realidad es que todavía no había llegado su hora. Todavía faltaba algo que él tenía que cumplir y demostrar, como una evidencia más que nos queda a ti y a mí, sobre la cual sustentar nuestra fe. Y es donde llegamos a este capítulo 11, donde vemos al mismo Jesús, que no tenía por qué hacerlo. Aún vamos a ver que sus discípulos le estaban intimando ¿a qué va para allá? Como dicen. Si ya sabes cómo son, ¿para qué vas? La realidad es que él iba a cumplir su misión hasta el final. Y para él llegar a hacer eso, aún tiene que usar, y ese es el propósito de este capítulo 11, aún tiene que usar la vida de alguno de sus hijos. Y aún situaciones complicadas como la que ellos pasaron, que vamos a hablar en este capítulo, para traer luz a los que están allá afuera. Y es aquí donde quisiera que empezáramos el día de hoy, en este capítulo 11, versículos del 1 en delante. Y lo vamos a ir desmenuzando y comiendo a bocaditos, ¿ok? Si tuvieran Biblia a la mano, me gustaría que lo buscaran. Juan capítulo 11, versículos del 1 al 3. Se los voy a leer, dice así la palabra de Dios. Dice que estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Este capítulo 11 nos presenta la historia de una familia con 3 hermanos, como los 3, Pedro, Paco y Luis, ¿no? No, ese es Lázaro, María y Marta. Ellos viven en una ciudad llamada Betania, que está muy cerquita de Jerusalén. Y por lo que entendemos en el contexto, ellos son 3 personas que no son discípulos, obviamente, pero son gente muy allegada al Señor, con la cual el Señor ha compartido estos 3 años, y ellos han creído en la palabra y se han convertido a Cristo. Es una familia muy cercana al Señor, que muchas veces, y por ahí vamos a ver más adelante, hasta lo habían recibido en su casa, o lo reciben en su casa. Hay un compañerismo tan cercano entre ellos y el Señor, que tienen la confianza y la libertad, como el Señor nos da a cualquiera que somos cercanos con Él, con Cristo,
de venir a Él por lo que necesitamos. En este momento, este capítulo 11, ellos están pasando por una gran tribulación, una gran angustia. A lo mejor alguno de ustedes que me está escuchando ha pasado en este sentido o en algún otro. Uno de los hermanos, llamado Lázaro, estaba muy enfermo y realmente a sus hermanas le preocupaba tanto que sabían que humanamente, no había mucho que hacer. Por lo cual, ellas sabían que solamente podía hacerse una cosa. Y fue la que ellas hicieron. Fueron a buscar al Señor. Es aquí donde empezamos a ver lo que es la verdadera fe en la vida de estas dos mujeres. Muchos ante las tribulaciones, o por menos que esto, tiramos la toalla, arrojamos la fe que un día decimos que somos bien entregados y muy creyentes. Nos olvidamos de ella tan fácil. Pero fe en las buenas, solamente en las buenas, pues eso yo le podría llamar conveniencia nada más. Pero fe en los momentos que estas dos mujeres están pasando por la salud de su hermano es realmente una señal en la cual ellas realmente estaban confiando en el Señor y sabían que lo único que necesitaban era de Cristo. ¿Qué hacen ellas? Mandan a alguien para que llame al Señor. En una situación tan complicada, el único que puede cambiar el panorama. Y es la primera enseñanza que quiero que tengas en mente en esta tarde. En una situación así de complicada, y sobre todo en la época donde pues, no está la medicina como existe hoy en día, y aún en situaciones tan complicadas como las que tú puedes estar pasando el día de hoy, haya a la mesa o al alcance una alternativa a la cual tú puedes llamar. Y eso es lo que hacen ellas. Ellas llaman a alguien para que venga. Cristo, ven, porque el que tú amas, sí, lo conoces bien, a Lázaro, tu amigo, ¿no? Tu compañero, realmente te necesita, Señor. Sin importar la circunstancia y la crisis, ellas confían en Él y le mandan llamar, sin importar dónde Él esté, le era necesario, o para ellas era necesario que el Señor estuviese al tanto de la situación y que metiera las manos en el problema que ellas están pasando en ese momento. El que amas está enfermo. Ellos le llamaron al Señor y el Señor con gusto escuchó esa petición. Pero, ¿qué es lo que hace Jesús en esta situación complicada? Que por ahí me voy a adelantar. Tú y yo ya tenemos el panorama completo de toda esta historia. Y ahorita la vamos a ir desmenuzando y vamos a llegar a ese punto. Pero en el momento de la crisis, ellas no tenían que iba a pasar el día de mañana ni que iba a pasar en unas cuantas horas. Pero ellas siguen confiando en el Señor y van por Él. Versículos 4 al 6, dice Juan 11, del 4 al 6. Que oyendo Jesús esta noticia de que le vinieron a traer, Él dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, corrió rápido y fue a auxiliarlo, dice. No, cuando oyó pues que estaba enfermo y oyó la noticia, de manera sorprendente, decide otra cosa de la que tú y yo nos hubiéramos imaginado en su respuesta. Dice, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Allá las hermanas están llamándole a Jesús para que venga de urgencia. Casi le hubieran mandado la ambulancia para venirlo a traer y ahí con la sirena. Porque esa era la necesidad que afrontaba, era una urgencia. Pero cuando a Jesús le llega la noticia, Él está declarando que detrás de esa situación difícil que ellas están pasando, hay un propósito superior. Ahí no les explica, que ellas no entienden en el momento, hasta que terminemos culminada la historia, pero en el cual Jesús decide soberanamente, y ese es el punto segundo que quiero que tengas en mente, que Jesús, como alguien soberano, como Dios, decide que todavía no es el momento de actuar, que todavía hay cosas que tienen que cumplirse. Y dice, se queda 2 días más en el lugar donde él estaba. Aquí dice la palabra que María, Marta y Lázaro eran personas que él amaba.
En general vamos en la Biblia que él ama a las almas y ama a las personas en particular. Y podemos ver ahí algunos pasajes de la escritura donde dice la palabra que él veía a las almas con cuidado, con amor, como ovejas descarriadas que necesitaban cuidado. Es donde vemos el amor del Señor. Pero más en particular, vemos el amor que el Señor tenía por ellos, que eran sus creyentes, sus hijos. Dice que los amaba y es algo que enfatiza este pasaje. Pero cuando Lázaro oyó que Lázaro estaba enfermo, podríamos decir, entre comillas, que no hizo absolutamente nada en ese momento. Y se quedó cruzado de brazos 2 días más y no actuó conforme al llamado de Marta ni de María. Hay gente que dice, cuando llegamos aquí sin ver la historia completa, dicen, qué gacho Jesús, entonces no los quería tanto. Porque si los hubiera querido, hubiera salido volando. O más bien, pues si él es Dios, pues aparece aquí, desaparece aquí, aparece allá. O mucho mejor. ¿Se acuerdan aquella historia de Juan capítulo 4 en la cual Jesús dice la palabra al aquel hombre, funcionario del rey del capítulo 4 que tiene un hijo enfermo? Pues para Jesús era tan fácil, no tiene ni siquiera que ir, literal. Dijo y fue hecho. Así como fue en ese capítulo 4 que sanó a aquel hijo de aquel hombre, Jesús hubiera hecho prácticamente lo mismo con la vida de Lázaro. Ni siquiera tenía que acudir al llamado, él era mucho más poderoso que eso. Pero tampoco él decidió tomar una alternativa de estas, sino por el contrario, se quedó donde estaba 2 días más. Para él el tiempo, de acuerdo a su plan y su propósito, era diferente al cual el que nosotros hubiéramos pensado, necesitado, entre comillas, en ese momento. Pero él nos da la respuesta aquí, porque él sabía qué es lo que había de hacer. Esta situación que ellas estaban pasando y él estaba pasando, dice el Señor, no es para que muera Lázaro, ese no es el objetivo final, que Lázaro se quede así, sino por el contrario, hay algo que yo quiero venir a cumplir a través de esto. De nuevo, como tú y yo tenemos la historia completa, claramente entendemos ya al final el por qué, a qué se refería Jesús con esto. Pero yo sé que a ti no te hubiera caído en gracia, que te hubieran dicho, no, pues Jesús no quiso venir con nosotros, a los mensajeros que hubieras tú mandado. No quiso venir, dijo que ahí nos alcanzaba, luego, y no dijo cuándo. Todos hubiéramos pensado de que, qué mala onda Jesús, no llegó, le dio flojera, no andaba de ganas, no tenía interés, realmente no los amaba como dijo que realmente lo hacía. Alguna razón tendrá, pero no quiso venir. Cualquiera pudo haber dicho algo en contra de él y desconfiado de él. Pero vamos a continuar con la historia. Vamos a continuar leyendo. Ahorita Juan, capítulo 11, versículos 7 al 11. Pero para entender estos pasajes que vamos a leer ahorita, debemos entender que dice el Señor, usando este ejemplo, hay cosas que Dios permite en la vida de nosotros como sus hijos para cumplir un propósito que el Señor no te va a dar explicaciones necesariamente ahorita, y tampoco te promete dar todas las respuestas, pero ellos son el ejemplo perfecto de cómo Dios puede usar la vida de 3 creyentes o de un creyente para cumplir algo mucho más allá de lo que te imaginas. Fue difícil para Marta, María, enterarse de esto, que Jesús no venía. Claramente lo fue. ¿Tuvieron las respuestas en el momento que lo necesitaban en ese presente? No. El Señor se las dio después. Pero sí donde ellas deciden seguir avanzando en esa fe que vamos a leer ahorita. Pero lo que quiero que entiendas usando este ejemplo es que Lázaro, María y Marta eran creyentes genuinos. Y sus vidas como las tuyas, como la tuya y la mía el día de hoy, aún independientemente de lo que tú estás pasando y sufriendo, para el Señor son preciosas. Más de lo que te imaginas. Porque dice el Señor que si no se escatimó no escatimó ni a su propio hijo, no se lo reservó, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos va a dar junto con él todas las cosas? A lo largo de la Biblia podemos ver las declaraciones de amor que Dios tiene para contigo. Pero en ningún lado Él te promete que no va a haber algún padecimiento, alguna necesidad, algún sufrimiento. Porque pues el Señor habla que en este mundo hay aflicciones.
Y así como Lázaro enfrentó una de ellas físicamente, pues tú y yo también no estamos exentos a pasar por algo similar. Pero ¿qué nos da el Señor con esta historia de Lázaro, de María y de Marta? El Señor promete llegar con una promesa de aliento. Sin importar el fin, el Señor promete estar ahí para ti. No necesariamente como tú lo quieres, pero como tú lo necesitas. Dice Romanos 8:28, que sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito han sido llamados. Así como Lázaro, María y Marta habían sido llamados a Cristo. Esta promesa que el Señor nos da en su palabra es también para ti si eres un creyente, nacido de nuevo. Tú y yo no entendemos por qué suceden ciertas situaciones. Ok. Y la gente allá afuera puede usar esta frase tan choteada para todo mundo, que Dios para algo permite las cosas, pero lo que dice la Biblia realmente es que Dios para sus hijos por algo permite las cosas. Porque a los que aman a Dios, Dios hace que todas esas cosas, sean buenas o sean malas, Dios las hace que salgan para bien. No te dice cuándo, no te dice cómo, pero María, Lázaro y Marta, porque habían puesto su confianza en el Señor, en eso estaban descansando. Había sufrimiento presente, sí, pero el Señor viene a darles una esperanza, que es la misma esperanza que el Señor te da a ti en tu momento de angustia que puede estar pasando el día de hoy. Juan capítulo 11, versículo 7 al 11, dice el Señor. Y luego después de esto, seguimos leyendo Juan, versículo 7 en adelante. Juan capítulo 11, versículo 7 en adelante. Luego, después de esto, dijo a los discípulos, vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos, Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá, perdón. Respondió Jesús, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después, nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Si realmente vemos la historia hasta aquí, sin adelantarnos, podemos notar que Jesús está sumamente tranquilo. Como diría el Chapulín Colorado, plenamente calculado lo que está haciendo. A los ojos de todo parece una locura. Para los apóstoles está loco porque pues va a ir a Jerusalén, donde lo querían matar en el capítulo anterior. Suena algo descabellado regresar otra vez cercas, porque Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos cuantos kilómetros. Suena una locura regresar otra vez al lugar donde estaban a punto de apresarte y matarte. Pero Jesús dice que tenía dos propósitos. El primero es, yo no tengo nada que hacer en oculto. Y como todavía no ha llegado mi tiempo, todavía andamos de día. Todavía podemos hacer algo para llevar el mensaje. ¿Qué tiene que ver con toda esa historia de Lázaro y de María? Que el Señor iba a aprovechar aún este sufrimiento de esta familia para traer el evangelio a más personas. Ustedes piensan que no es momento, yo les digo, todavía es tiempo de estar trabajando. Todavía no termina el día. Iba a faltar unas cuantas semanas para que él terminara su ministerio a través de su muerte. Por lo cual él dice, todavía estoy muy a tiempo de cumplir el ministerio por el cual yo vine. No me interesa que me hayan rechazado por amor a ellos. Otra vez, voy a aprovechar esta oportunidad. Y número 2, ahí también tengo otro pendiente con mi amigo Lázaro ahí que estaba medio dormido. Tú verás cómo habla Jesús de Lázaro, bien tranquilo. Y uso este ejemplo de estar dormido, esta analogía de estar dormido, para ejemplificar cómo lo ve el Señor. Entonces, el Señor tiene todo bajo control y ni siquiera tú y yo nos imaginamos y nos olvidamos de esto tantas veces. Él no va a tu tiempo, ni al mío, ni a como tú y yo quisiéramos andar. Pero Él en su soberanía enamora a sus hijos. Permite ciertas situaciones y en otras ya está a punto de actuar y ni siquiera tú te lo imaginas.
voy pues a despertar a mi amigo Lázaro. Versículo 12 al 15, Juan capítulo 11, versículos 12 al 15, dijeron sus discípulos, Señor, pues ¿para qué te arriesgas? Si se anda dormido, pues él va a sanar, ¿no? Está bien, ¿para qué va, Señor? Si yo nomás para despertarlo, o sea, de que se recupere, pues es algo temporal, no le pasa nada, ¿no? Hay que se aliviane luego. Le dan un paracetamol, dijeron algunos doctores, le dan un paracetamol. Pero Jesús dice, decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente, Lázaro ha muerto y me alegro que de vosotros, de no haber estado allí, para que creáis. Vamos a él. 2 días después, ahora sí, manos a la acción. Y qué bueno que no están ahí ustedes. Porque si no, no me la creerían. Casi les dijo Jesús. Hacían preguntas, ¿sabes? Tan necias que alguien puede decir, ay, ahorita, pues sí, de repente hacemos preguntas medio necias, como ellos, sin entender que detrás de todo y detrás del telón hay un Dios que tiene pleno control y que es soberano aún de las situaciones complicadas que tú y yo pasamos. Literalmente, este pasaje Juan nos da el trasfondo de lo que está pasando con Jesús y sus discípulos. Mientras tanto, María y Marta están en Betania, literalmente velando a Lázaro. Pero ya va Jesús. Hay gente que pudo decir y dijo, pues ya llegó tarde, ¿no? Bueno, si lo vemos a nuestros planes y a nuestra conveniencia, pues dice el Señor que nuestros pensamientos pues no son como los del Señor, que así como son más altos los cielos que la tierra, así son sus pensamientos más que nuestros pensamientos y sus caminos más altos que nuestros caminos. Entonces, si tú quieres ponerte al tú a tú por Dios y pensar y analizar el plan que Él tiene hasta el final, pues en muchos lados nos vamos a quedar muy cortos. Pero, ¿cuál es la actitud que deberíamos de tener en estos momentos? La que tuvieron María y Marta, que ahorita vamos a seguir viendo. Pues los discípulos no entendieron de lo que Jesús era capaz, en absoluto, andaban pensando en otras cosas. Pero porque Lázaro era un creyente, esa era la gran diferencia con Lázaro. Porque Lázaro era un creyente, Jesús sí habla de él como que todo está tranquilo. Porque entonces esa es la esperanza que el Señor da a los creyentes. Sinceramente me ha tocado ir a algunos funerales de personas que no son creyentes. ¿Y ahí qué palabras de ánimo te puedo dar? Claro, pues que el Señor traiga ánimo y vamos a orar por esta persona y que el Señor traiga consuelo y confort. Yo puedo orar al Señor así. Pero de ahí a darle una falsa esperanza a alguien que ha partido sin el Señor, eso es muy diferente. Pero la ventaja y la gran bendición que tú y yo tenemos, estamos en Cristo, es que para nosotros la muerte es algo temporal y que solamente el comienzo de algo mucho mejor. Jesús dice, ahorita voy y lo despierto, no pasa absolutamente nada. Aunque para los que estamos aquí y nos quedamos, puede ser algo muy doloroso y lo es. Y te lo digo por experiencia. Al final hay una promesa dulce del Señor para ti y para mí, independientemente de la situación que tú y yo pasamos. Juan capítulo 11, versículo 17 al 21, dice así. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como 15 estadios, unos cuantos kilómetros nada más. Y muchos de los judíos habían venido a María y Marta para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús, Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Jesús llega 4 días después de que humanamente ya no había esperanza para Lázaro, humanamente. Marta más bien, sale fuera de la ciudad. Entonces dice que Jesús todavía no entraba a la ciudad y Marta, oye que Jesús viene. Ella va directamente a encontrarse con él. Y la pregunta es, ¿por qué?
Porque a pesar del dolor que ella estaba pasando, ella sabía que el Señor tenía las respuestas al final en su dolor también. Claramente ella tenía preguntas en su cabeza que hacer. Y claramente estaba sufriendo bastante por la pérdida de su hermano, por la despedida de su hermano. El Señor entiende nuestro sufrimiento y nuestro dolor. Y es donde ella, en su dolor, hace lo que tú y yo deberíamos hacer en cada situación difícil que tú y yo pasamos. Ella va directamente a Cristo otra vez. No solamente cuando había esperanza, sino cuando llega el desaliento y humanamente ya no hay nada que hacer. Ella va directamente con el Señor y claramente expone sus inquietudes, sus quejas en cierto sentido con Él. Y el Señor no se incomoda en absoluto por eso. Él entiende nuestro sufrimiento y entiende nuestro dolor. Por ahí si leemos el Salmo 142, por agarrar otro ejemplo, vemos que el Salmo 142 lo escribe el rey David cuando él está huyendo del rey Saúl. Otra persona que en otra situación completamente diferente a esta está sufriendo. ¿Y qué dice el rey David como creyente? ¿Qué hace el rey David como creyente? Con mi voz clamaré a Jehová, con mi voz pediré a Jehová misericordia. Delante de él expondré mi queja y delante de él manifestaré mi angustia. Hay gente que cuando vienen los momentos difíciles de la vida, tiran la fe por la borda. Y en lugar de venir al Señor y quejarse con Dios o venir a dejar su queja, su anhelo, su angustia con Dios, se quejan de Dios, por el contrario. Pero no. María y Marta son ejemplo para nosotros porque en su sufrimiento, ella no se queja de Dios, sino se queja con Dios. Y va y presenta su queja, como dice el rey David, delante de su Señor. Con todo el dolor como ella le sale de su corazón. Y el Señor no tiene ningún inconveniente en escuchar eso, perdón. ¿Por qué? Porque el Señor entiende nuestra condición. El Señor ahí no le da respuestas. Señor, si hubieras estado aquí, el Señor no le explica todavía el porqué de las cosas. Pero que sí le da en su momento de angustia una promesa. Juan capítulo 11, versículos del 22 al 27. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Y talmente estamos viendo en ella que a pesar del sufrimiento, su fe estaba firme en Cristo. No sé, Señor, por qué permitiste esto, no sé por qué no hiciste nada, no sé por qué no actuaste como yo te lo pedí, porque te lo pedí en serio, te mandé persona con urgencia, pero yo sé que tú tienes poder, Señor. No sé por qué pasa eso, pero yo creo en ti, en su dolor, confiar en el Señor, era lo que ella le daba, seguir firme. No tenía las respuestas que buscaba, pero sabía que podía encontrar en Jesús el aliento que ella necesitaba. Y es aquí donde Jesús le da las más grandes promesas. Jesús le dijo, tu hermano resucitará. Marta le dijo, bueno, Señor, yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Está bien, Señor, esto que me dices, perfecto, Señor. Bueno, viene el aliento. Sé que un día va a pasar porque pues ellos conocían las escrituras. Dios prometía que realmente existe vida después de la muerte. Y para un creyente, esa vida está en Dios. Ella entendía esta verdad en el futuro, sin entender que el que hace posible eso era aquel que ella tenía enfrente. Pues Jesús es la resurrección, sí, para aquel día, pero para Lázaro era algo que él iba a experimentar en carne propia en unos cuantos minutos. No actué Marta antes, perfecto, no le está dando explicaciones del por qué, pero ahorita vas a ver lo que quiero manifestar. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Es el momento de angustia cuando Marta está sufriendo. Y realmente tú y hemos experimentado a lo mejor
alguna pérdida reciente por esta pandemia, algún amigo, algún familiar, alguien que a lo mejor ha dormido en Cristo, como dice el Señor. ¿Cuál es nuestra esperanza? Que nuestra esperanza es que Jesús es nuestra resurrección y Él es la vida. Y todo aquel que cree en mí, aunque haya se ha cruzado esa línea en la cual partí para mí, a lo mejor suena como una despedida, un hasta nunca, para el Señor es un hasta pronto solamente. Porque todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Y ella le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y que has venido al mundo. Ella en su dolor, simplemente al tener la promesa del Señor, confirma su fe en Cristo. Y en lugar de ser una situación que la lleve a tirar la toalla y a abandonar la fe, es algo que a ella la fortaleció más en Cristo. Al entender que en el Señor ella tenía todo lo que necesitaba. Claramente no entendió a lo que Jesús se refería en ese momento. No sabía que en 5 minutos las lágrimas se iban a convertir en risas. Eso no lo entendía ella. Pero es en la fe que ella pone en el Señor, que ella deja su carga y el Señor le da una promesa. Yo soy la resurrección y la vida. Y para mí, aún la muerte, yo la tengo bajo control. Juan capítulo 11, versículo 28 al 37. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto, el maestro te llama, el maestro está aquí y te llama. Ella cuando lo oyó, se levantó de prisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en aquella, que estaban con ella, en casa, perdón, con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado de prisa y había salido, la siguieron diciendo, va al sepulcro a llorar ahí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies diciéndole, Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús entonces, al verla llorando y a los judíos que la acompañaban, también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró y dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Marta había recibido de primera instancia una promesa. Eso fue lo primero que recibió Marta de parte del Señor, una promesa de aliento. ¿Cómo le responde Jesús a María? Simplemente con los hechos de lo que iba Jesús a hacer. Lo que Jesús le dijo a Marta que él iba a hacer, la promesa, a María lo primero que le tocó de ver de ánimo es ver el hecho, el poder del Señor. Pero ¿cómo llega María con Jesús? De la misma manera como tú y yo podríamos ir con el Señor cuando estamos pasando por una angustia. Nuevamente, dice la palabra del Señor, que el Señor entiende nuestra debilidad. Dice el Salmo 103, 13 en delante, dice que Dios como Padre se compadece de nosotros sus hijos. Se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición. Se acuerda de que somos polvo. Se acuerda que el hombre como la hierba son sus días, que florece como la flor del campo. El Señor entiende que estamos aquí de paso, entiende nuestro sufrimiento, entiende nuestro dolor. Si hay algo que la Biblia nos habla de Dios, que es alguien muy comprensivo, lo que dice la palabra, Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Él se compadece aún de nuestras debilidades, porque Él fue tentado y padeció todo conforme a nuestra semejanza, pero sin pecado. Cuando María llega con el Señor súper estremecida, como es de esperarse con alguien que ha perdido a algún ser querido, el Señor se conmueve con ella. Y no es que le duela lo que le pasó a Lázaro. Pues vemos que desde antes el Señor ya sabía qué iba a hacer. Él sabe que Lázaro está bien. Él se conmueve más bien por el dolor de ver a estas dos hijas suyas que están pasando por un momento complicado.
No por eso él para o detiene el plan que él tiene con ella, ni con el objetivo a lo que él viene a cumplir aquí en Betania. Pero se conduele de ellas y está para ahí para darles aliento, sin importar lo que iba a pasar. El Señor se compadece de nosotros y se acuerda y conoce nuestra condición. Lázaro estaba mucho mejor que tú que yo, siendo sincero. Pero el Señor está preocupado por él, está preocupado por ellas, están sufriendo. Y es donde el Señor dice la palabra, llora y sufre. Y tú dirás, ¿para qué llora? Pues no llora porque no tenga alternativa, porque no haya opciones, sino simplemente porque Él es alguien que nos entiende y se ha puesto en tus zapatos y en los míos. Tantas veces que tú y yo a veces lo tachamos de lo contrario. Ah, ese Dios bien malo, que no me escucha, que no le intereso, que nada más anda ocupado en otras cosas, que no me presta atención. Y solemos decir tanta, discúlpeme la palabra, tanta estupidez de estas, sin entender que el primero que se ha puesto en nuestros zapatos y en la línea por ti y por mí es Cristo. Porque Él estuvo dispuesto a entregar su vida aún hasta la muerte. Entonces, decir que no nos entiende, yo creo que es algo muy alejado de la realidad. ¿Que hace lo que tú y yo esperamos que haga cuando tú y yo queremos? Eso es muy diferente. Pues claramente no, como es en el caso. Pero al final, ¿qué vamos a ver en la historia? Dios cumple su propósito de gracia. Versículos, Juan, capítulo 11, versículos del 38 al 44. Jesús, profundamente conmovido, otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, llegue ya porque es de 4 días. O Señor, llegaste tarde, ¿para qué llegas ahorita a abrir nada? Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees vas a ver la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle y dejadle ir. El propósito para ellos, y es donde tú y yo vemos la historia completa, no era destruirlos ni hacerlos pasar un momento malo, sino a pesar del momento difícil, Dios llevar la salvación a tantas personas como la multitud que estaba ahí rondando la tumba. Padre, para que sepan que tú me has enviado. Y aún María y Marta entiendan. Pues no nada más era para el público presente. Aún para ellas les tocó ver a un Jesús mucho más claro, porque estaban viendo su poder y su resurrección, pero en Lázaro. El poder de su resurrección en Lázaro. Cuando tú y yo vemos el pe a pa de toda la historia, decimos, ah, con razón pasó todo. Sí. En tu vida, no necesariamente Dios te promete dar en esta vida las respuestas, pero lo que te promete es cumplir su propósito de gracia, a pesar de todo, aún en el momento difícil que tú y yo estemos pasando. Porque aún, aunque no nos guste, porque no nos gusta, tengamos que padecer en lo personal o con alguien más alguna despedida, el Señor te promete que en Cristo hay esperanza. Y una esperanza que no muere. Una esperanza que es real en el Señor. Tan real como que Lázaro estaba de pie caminando otra vez. ¿Cuál era la confianza que tenemos de poner nuestra fe en el Señor, aún más allá de la muerte? En que Lázaro estaba vivito y coleando, ahí sentado después. Ya iremos viendo el capítulo 12 en un par de semanas. Vivito y coleando, platicando, compartiendo otra vez con su familia. Porque Cristo, este es el ejemplo de que Cristo tiene poder. ¿Por qué Jesús utilizó esta situación de Lázaro para predicar la palabra? Porque los judíos entendían una cosa.
el único que puede dar vida, era un concepto que ellos tenían de Dios, el único dador de vida es Jehová. Y oh, sorpresa, si Jesús se le está dando a Lázaro, ¿quién dice Jesús que es él? Dios mismo. Era de las últimas confirmaciones que la nación de Israel iba a ocupar para volverse al Señor y que el Señor les da. Porque realmente este es uno de los últimos milagros que el Señor da para arrepentimiento a estas personas. Y vamos a ver el fruto en la siguiente semana, en la siguiente predicación, de lo que Dios trajo de salvación. Por entonces la gente está volviéndose al Señor. Después de antes de que lo querían apedrear, a los que vieron realmente lo que pasó con Lázaro, estaban viniendo a los pies de Cristo. Y la pregunta del millón es, ¿habrá valido la pena o no? Tú dirás, pues a mí no me gusta enfermarme, ni sufrir dolores, ni absoluto. Ok. Pero yo te pregunto, por un propósito eterno, por un alma que se salve de la condenación, ¿no va a permitir Dios acaso un momento de dolor o de sufrimiento para traer Dios salvación a la gente que está allá afuera? Si Dios lo permitió en su propio Hijo, ¿no crees que el Señor es digno aún de usar nuestra vida para traer gloria y traer salvación a los demás cuando ya te la trajo a ti también un día? Yo te voy a dar un ejemplo súper rápido. Yo sé por lo menos que por la pérdida de un ser tan querido como lo era mi padre, pues el Señor me trajo a Cristo. Sin ese punto de inflexión, sin esa situación, yo lo más seguro es que no estaría aquí ahorita hablándote a través de esta cámara. Pero la gracia del Señor me alcanzó porque Dios utilizó la vida de uno de sus hijos para traerse gloria y para anunciar que el Señor tiene poder. Y aún que en la decisión fue totalmente diferente en el caso de Lázaro con lo que fue en mi caso, con mi papá. Sé que el Señor lo usó para mostrarme que Él tiene poder. Y yo lo vi cuando el Señor estuvo alentando a mi familia y estuvo trayendo paz. Yo vi un Dios real en esos momentos complicados. Y por la gracia del Señor, yo estoy aquí contigo ahorita hablando contigo. ¿Y qué usó el Señor? Un momento difícil en la vida de alguien. Tú dirás, ¿qué culpa tuvo él? No, pues nada, el culpable era yo que no quería escuchar. Pero el Señor se trae gloria a través de usar aún en las tribulaciones a sus propios hijos. Y con esto quiero cerrar con estos últimos pasajes. Vamos a ir a 1 Corintios, capítulo 1. Si me lo permites, te lo voy a leer. Me lo busco aquí en mi Biblia física. Si tienes Biblia a la mano, me gustaría cerrar con esto contigo. 1 Corintios, capítulo 1. Discúlpame. 2 Corintios, perdón. Capítulo 1. Me equivoqué nada más de número. 2 Corintios, capítulo 1, versículos del 3 en adelante, dice el Señor, que bendito sea el Padre, bendito sea el Dios y Padre nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Dios habla que en esta vida hay sufrimiento, aún para sus hijos, pero promete, y esa es la bendición para el creyente, y para ti que me escuchas el día de hoy, Dios promete traer consuelo, y que ese consuelo sirva para bendición tuya y de la gente que está allá afuera sin esperanza, pasando una misma situación que tú y que yo. Deja de poner los ojos en ti mismo y pon tus ojos en el Señor. Y el Señor te va a dar aliento para ti, para recibir, para llenar y para compartir. Pablo se pone de ejemplo, versículo 2 Corintios, capítulo 1, versículo 8, dice Pablo, que no queremos, hermanos, que ignoréis acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pablo estuvo al borde de una situación complicada como Lázaro. Lázaro sí cruzó la línea. Pablo estuvo al borde, llevaba un pelito de rana calva, como dicen, en su tribulación. Pero ¿por qué el Señor permitió esa situación difícil?
Versículo 9. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiásemos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita aún a los muertos. A Pablo le quedó claro la historia de Lázaro y de María y de Marta. Y que así como tú y yo podemos ser llevados a una situación así, hasta el límite de nuestras fuerzas, es para que tú y yo pongamos nuestros ojos en aquel en el cual nuestra vida está segura. Sea para vivir, que dice el Señor, que para vivir, para mí es ganancia y para mí el vivir es Cristo. O para partir y estar tranquilo con el Señor, sabiendo que cierro mis ojos aquí y los despierto, los abro, perdón, con el Señor en la eternidad. Esa es la esperanza de nosotros como creyentes y que tenía Pablo. Y si tú estás llevado al extremo el día de hoy, no es para que pongas tus ojos en ti, sino en Dios, que aún puede resucitar aún entre los muertos. Que no es su voluntad necesariamente, como lo que hizo con Lázaro, hacerlo contigo y conmigo, no. Pero con Pablo fue hasta la rayita y Dios le mostró ahí su poder y su salida. Con otros el Señor decide otra cosa. Su propósito tendrá y un día le vas a poder pedir todas las preguntas y todas las respuestas que tú necesites. Pero mientras tanto, lo que Él te asegura es el consuelo y la gracia, sabiendo que ese Jesús, que es la resurrección, es suficiente para ti, para mí, sea lo que Él sea que decida. Porque si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. O sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Y si tú le has entregado tu vida a Cristo, esa es la confianza para ti hoy. Independientemente de lo que pase contigo, tú estás segura de dónde vas a ir en la eternidad. Porque yo soy, dice Jesús, la resurrección y la vida. Y aunque el que vive, dice, y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Le parece orar para terminar nada más? Padre Celestial, Señor, tú conoces nuestras aflicciones, Señor, aún las que estamos pasando el día de hoy, Señor. Con esta pandemia, Señor, o cualquier otro problema, Padre, que cualquiera que esté escuchando este mensaje esté pasando, Señor. Dice tu palabra que tú te compadeces de nosotros, Señor, como tú te compadeces de tus hijos, Señor. Yo te pido, Padre, con esa confianza que tú nos das, Señor, de venir a ti, Señor. Que estás tú trayendo aliento, Padre, a cualquiera que esté oyendo este mensaje, Señor. Que estás trayendo paz en sus momentos de tribulación, Señor. Poniendo en ellos la confianza, Señor, de que han descansado en ti, en Cristo, Señor. Tú eres la resurrección y la vida, Señor. Y nuestras vidas están en tus manos, Señor. Tú cumple tu propósito en todo, Señor. Danos la gracia para tener ánimo, Señor, para tener fe como María y Marta lo tuvieron a pesar de su tribulación, Señor. Y danos la gracia de perseverar, Señor, y ver en tu mano la salida, Señor. Para que no confiemos en nosotros mismos, Señor, sino en ti, que aún das vida entre los muertos, Señor. Gracias te damos a pesar de las tribulaciones, Señor. Cumple tu promesa, Señor, de hacer todas esas cosas para nuestro bien, Señor. Porque te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén, Señor.